Hola, ¿qué tal? Bienvenida a nuestra práctica diaria de Un Curso en Milagros. Mi nombre es Jaime Humberto Cruz, coach espiritual, sanador emocional y facilitador de Un Curso en Milagros y procesos de perdón. Como siempre te invito a que vayas a este espacio interno de apertura, de disposición, en el que siempre estás guiado, acompañado por la voz amorosa que habla por Dios. Solo permite que en esta quietud, que en este silencio, esa voz amorosa te guíe en este espacio de amor, de perdón, de completitud. Y la lección para hoy es la 154, que dice: me encuentro entre los ministros de Dios. Me encuentro entre los ministros de Dios. En la primera parte de esta lección, Jesús nos dice que no hace falta que nos juzguemos a nosotros mismos por lo que aparentemente estamos haciendo o dejando de hacer. Dice específicamente: nuestro papel no es juzgar nuestra valía, y tampoco podemos saber cuál es la función que cumplimos dentro del plan de Dios para la salvación. Y nos aclara: nuestro papel se nos asigna en el cielo, no en el infierno. Y eso implica que lo que estamos haciendo en este instante es justamente lo que nos corresponde hacer. Es cuando elegimos el ego, el supuesto infierno, que nos juzgamos y nos criticamos porque pensamos que deberíamos estar haciendo otra cosa, que deberíamos tener más éxito, más dinero, mejor cuerpo, más títulos, que deberíamos hacer más ejercicio, que deberíamos alimentarnos mejor, o cualquier distracción que utilice el programa para evitar que estemos centrados realmente en esta función que nos corresponde como ministros, como mensajeros de Dios. Pues, como afirma Jesús, muchas veces lo que pensamos que es debilidad puede ser fortaleza, y lo que creemos que es nuestra fortaleza a menudo es arrogancia, es distracción. Ser ministro de Dios, ser su mensajero, no quiere decir que tengamos que salir a predicar las maravillas del perdón. No quiere decir que tengamos que salir a convencer a los demás de que los contenidos del curso de milagros son la verdad. No quiere decir que tengamos que ir a predicar, que ir a convencer a los demás que este es el camino correcto para llegar de nuevo a Dios. Tampoco quiere decir que ser ministro de Dios nos lleve a tener una actitud de falsa tranquilidad o de falsa paz por estar en un camino espiritual como este. Ser ministro de Dios, ser mensajero de Dios, de su voz, de su amor, no tiene nada que ver con las conductas, con los comportamientos. Un ministro de Dios para este camino es alguien que ha aceptado para sí mismo un mensaje de unidad, de inocencia, de impecabilidad, de perdón, de compasión, de benevolencia para sí mismo, de comprensión, de apertura, de amor. Y en esa aceptación comprende que en la medida en que lo ha recibido, puede extenderlo a los demás. Generalmente sin palabras, pues la fuerza de la convicción está en la comprensión interna, en ser ejemplo de ello, y en el instante en que se nos indique como mensajeros de Dios qué decir, las palabras simplemente fluirán, y sin importar las palabras que se utilicen, estamos abiertos a comprender que es la voz que habla por Dios la que nos indica qué palabras decir, qué palabras utilizar. Así que nuestra función como ministros de Dios es estar abiertos a oír esa voz amorosa del Espíritu Santo, esa voz que está disponible
en este instante, en la medida en que vamos practicando las lecciones de perdón, en la medida en que vamos eligiendo escuchar esa voz amorosa, cada vez va a ser más clara. Evidentemente, el ego siempre estará dispuesto a hablar, pero como habíamos mencionado en alguna lección, la voz del ego siempre es estridente, siempre habla primero y siempre va a generar miedo, aprensión, control, tensión. Esta decisión de escuchar la voz que habla por Dios nos va a permitir recordar la unión entre Padre e Hijo. Y esa es nuestra contribución con la salvación del mundo. Esta voz es la que le recuerda al Hijo, la que te recuerda a ti, a mí, a todos, que el pecado no existe y que la culpabilidad simplemente se diluye en la mente, pues Dios la creó libre de pecado. Al comprender que esa voz que habla por Dios está disponible para nosotros, ya no tenemos que preocuparnos por el mensaje que debemos transmitir. Simplemente estamos abiertos, dispuestos, receptivos a que se nos dé ese mensaje. Y aquí en esta lección Jesús nos muestra cómo una cosa es ser el mensajero de este mundo y otra cosa es ser el mensajero del cielo. Y en este sentido nos aclara que los mensajes que transmiten los mensajeros del cielo van dirigidos en primer lugar a ellos mismos, y es únicamente en la medida en que los pueden aceptar para sí que se vuelven capaces de llevarlos aún más lejos y de transmitirlos allí donde se dispuso que fueran recibidos. ¿Cuál es el mensaje que como mensajeros de Dios se nos está dando? Que no hay juicio, que no hay condena, que eres inocente, que eres impecable. Así que con esta claridad y desde esta apertura que tenemos a ser guiados por esa voz amorosa del Espíritu Santo, vamos a darnos permiso de acallar nuestra mente. Vamos a darnos permiso de estar abiertos y receptivos a ese mensaje amoroso. Pues si aceptas ese mensaje amoroso, lo vas a poder transmitir. ¿Y cuál es ese mensaje que se nos da para poder ser transmitido? ¿Qué es lo que esa voz amorosa del Espíritu de Cristo Jesús tendría para decirte? Podría ser algo así como: eres amor, por voluntad divina eres inocente, impecable, eterna, eres invulnerable, eres uno con todo y con todos, eres luz, gozo, dicha, plenitud. Date permiso de que el perdón libere tu mente de los juicios, de las críticas, del deber ser. Acepta el perdón para ti mismo. Acepta tu papel en el plan de Dios para la salvación. Simplemente afirma: me encuentro entre los ministros de Dios y me siento agradecido de disponer de los medios a través de los cuales puedo llegar a reconocer que soy libre. Permite, acepta el milagro del perdón para ti, para tu mente. Y ahora, desde esta aceptación de lo que se te da, permite ser el medio por el cual el mensaje es transmitido a otros. Y en esta quietud, en esta serenidad, en este sosiego, en esta apertura en la que has aceptado estos dones que se te dan, date permiso de reconocer que Él necesita nuestra voz para poder hablar a través de nosotros. Necesita nuestras manos para que acepten sus mensajes
y se los lleven a quienes Él nos indique. Necesita nuestros pies para que estos nos conduzcan allí donde su voluntad dispone que vayamos, de forma que aquellos que esperan acongojados puedan por fin liberarse. Y necesita que nuestra voluntad se una a la suya, para que podamos ser los verdaderos receptores de los dones que Él otorga. Sumérgete en la profundidad de tu ser, de tu mente. Y desde aquí, reconoce que todo lo que se te ha dado, ya puedes extenderlo, ya puedes darlo, pues es imposible que lo mantengas guardado para ti. Pues como afirma Jesús el Cristo en el curso, dar es igual que recibir. Solamente podemos dar esto que hemos recibido. Solamente podemos otorgar los dones que hemos elegido aceptar. Y al extenderlos, la aceptación se convierte en algo real y profundo para cada uno de nosotros. Confía en que esto que se nos da y que hemos elegido aceptar justo en este instante, ya podemos estar dispuestos, abiertos a que se nos guíe, a dónde ir, qué hacer, con quién hablar, qué decir, qué callar. Y en cada una de esas acciones estará siempre el amor trascendente y profundo del Espíritu Santo, guiándonos para llevar el mensaje de paz, de eternidad, de unidad, de inocencia, que está disponible para todo el Hijo. Permanece unos minutos más con esta apertura para aceptar este mensaje de perdón, de aceptación, de gozo y plenitud, y con toda la apertura para que se nos muestre el papel que nos corresponde cumplir como los ministros de Dios que somos.